es muy importante analizar pues cuáles son las vulnerabilidades también en la seguridad de los mismos presidentes municipales, del personal de los mismos municipios y de los ayuntamientos. Y para ello, pues invitamos a platicar esta mañana a Jesús Alberto Capella, especialista en temas de seguridad, para poder hablar de esto. Lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Un saludo a los dos y a todo el auditorio. Pues sí, Venga, adelante, Juan. gracias, Pablo. Gracias, Alberto Capella. Pues muchas gracias. Oiga, pues usted vaya que conoce del tema, estuvo en Morelos particularmente, le brindaban ahí protección a la ciudadanía, pero por supuesto también a muchos funcionarios. Alberto Capella, en ese sentido, ¿qué reflexión le deja lo que ha sucedido en los últimos días con estos políticos asesinados? No solo Carlos Manso, lo que sucedió ayer en Oaxaca, en Veracruz. ¿Cómo se tiene que reforzar? ¿Cómo se tiene que replantear el primer cuadro de seguridad? Primero de los funcionarios, pero también de lo que está sucediendo en los municipios, Alberto. Bueno, el análisis tiene varias lecturas. Primero, deberíamos por empezar analizando cómo está la estructura de nuestro país, de esos municipios. Ujú. Tenemos 2.478 municipios según el último corte del INEGI, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Pero lo relevante de esos 2.478 municipios, 76 municipios del país, es que el 93% de ellos, 93% de ellos, viven con estructuras extremadamente débiles, con presupuestos deficientes, y cerca de 600 de estos municipios no cuentan con una institución de seguridad propia. Tiene que haber un apoyo por parte del Estado, o en el caso de algunos otros municipios por parte de la Federación, que son los menos. Entonces, ante este escenario de 93 municipios con esta debilidad, 180 municipios nada más en nuestro país con más de 100,000 habitantes, pues claro que tenemos, dado el escenario del crecimiento en las últimas 2 décadas de este monstruo llamado crimen organizado, que se ha convertido de ser un cocodrilo en tremendos dinosaurios. Evidentemente, y ante la ausencia de crecimiento y desarrollo institucional de estos municipios, pues claro que hay una debilidad perfectamente marcada que va a perdurar, porque también hay ciertos aspectos de carácter presupuestal que hay que considerar. El pago de impuesto predial en nuestro país es sumamente bajo, es uno de los más bajos a nivel global, y el impuesto predial va directamente dirigido, etiquetado en una de las principales responsabilidades que tienen los municipios, que es garantizar la paz, la tranquilidad y por ende la seguridad de las y los ciudadanos. Entonces, esta debilidad es muy importante. Hay, sumado a ello, desde mi perspectiva, una ausencia de compromiso y responsabilidad política por parte de las y los Ujú. gobernadores en México, que ante este escenario de debilidad municipal, no generan acciones para poder establecer apoyos determinantes. Yo hace aproximadamente 11 años, sumado al equipo del exgobernador Graco Ramírez en Morelos, me tocó ver esta realidad. Muchos de los ciudadanos que nos escuchan viven en zonas urbanas de los 180 municipios más poderosos de México, con más de 100,000 habitantes, y desconocen la realidad de estas zonas prácticamente rurales, con importante ausencia de respaldo institucional o de fortalecimiento en las áreas municipales. Y en esa idea, en el estado de Morelos, en aquel tiempo con 33 municipios, el Ujú. gobernador Graco Ramírez crea un esquema denominado mando único. El objetivo era que el Estado asumiera el control de los municipios más débiles. En aquel tiempo, 11 de ellos de los 33, con grandes rumores del involucramiento de un capo Ujú. del sur de Guerrero, perdón, del sur de Morelos, relacionado con el estado de Guerrero,
que tenía cooptado prácticamente a estos 11 alcaldes y por ende a las autoridades de la policía municipal que dependían de ellos. Hubo una cantidad importante de operativos, escándalos también generados por el crimen. Y esto, bueno, pues era una idea de un gobernador con el verdadero y real compromiso de tener gobernabilidad en la entidad que estaba bajo su mando, Ujú. pero no sucede lamentablemente en todos los casos. Lo acontecido en Uruapan es una realidad. Yo sigo con la Claro. idea de que el principal responsable de este tema es el gobernador Ramírez Bedoya. No me refiero al acto directo del homicidio, me refiero a la ausencia de compromiso, responsabilidad institucional y mando Sí. sobre un estado tan complejo como es Michoacán. ¿Qué reformas, Alberto, digamos, qué reformas o mecanismos urgentes deberían implementarse, deberían replantearse, sobre todo, pues para poder blindar a los gobiernos municipales con todo esto que nos comenta, sobre todo en regiones en donde hay alta presencia del crimen organizado? Eso sí, tomar en cuenta sin que eso implique pues la militarización del ámbito local o una pérdida también de la autonomía política de cada municipio. Bueno, tenemos 19 años discutiendo esta lamentable circunstancia con los escándalos de violencia que detonaron. Yo considero que el tiempo anterior al 2006 ya había grandes complejidades en estas regiones que primero tuvieron grandes crisis como Michoacán, el caso Tamaulipas, mi propia entidad en Baja California, que es prácticamente la mayoría una zona urbana importante, pero había complejidades dramáticas. Y esta circunstancia me ha llevado a mí en estas 2 décadas a analizar una cosa concreta, lo que podamos aplicar en Querétaro, en Baja California, no pudiera aplicar en Oaxaca, en Chiapas y en Ujú. otras entidades en Campeche, en el propio estado de Morelos, inclusive en Guerrero. Mi perspectiva o el paradigma que yo pongo en la mesa como análisis es que México debe tener 32 estrategias perfectamente identificadas como trajes a la medida para cada una de las entidades federativas en México. No aplica desde mi punto de vista, siendo un precursor del esquema del gerenciamiento policial denominado mando único, esta estrategia de una forma similar en el estado de Morelos, como pudiera ser en Puebla, que hay ciertas similitudes, pero grandes diferencias en tema de la mancha rural que existe en las dos entidades y del nivel poblacional. No podemos pensar en un esquema de mando único con una cultura distinta, social, histórica en el estado de Oaxaca, o aplicar la misma estrategia del esquema de gerenciamiento policial más determinante que hay en el país, que es el de la Ciudad de México, inclusive en su vecino más importante, que es el Estado de México, que ha tenido grandes complejidades en materia de violencia y que trae un subdesarrollo institucional en materia de seguridad, Domex, de una forma dramática. Entonces, tiene que haber 32 trajes a la medida. El tema de la militarización, bueno, pues si tenemos una Guardia Nacional que con esa visión desde el año 2018, a principios del 2019 particularmente, bueno, pues la ausencia de apoyo que se dio en el sexenio anterior a las policías municipales, los efectos que estamos viendo con esta violencia extrema en municipios como Uruapan es producto de no hacer la tarea a partir de estos años en donde se cambió la perspectiva y la dinámica institucional en el país. Esto no es una novedad de una situación de mala suerte o desafortunada de lo que ha pasado en el año 2025. Es consecuencia de la ausencia de visión, particularmente del último sexenio, y que viene a tener efectos posteriores con dos circunstancias muy claras que podemos inclusive comprobar técnicamente. Un incremento sustancial del poderío de los grupos criminales en zonas como Michoacán. Ujú. Y número dos, el debilitamiento institucional de las fuerzas locales por tener una perspectiva centralista de la seguridad denominada Guardia Nacional. Entonces, esos dos elementos sumados en esta perspectiva real actual provoca estos importantes niveles de violencia que estamos viviendo. Yo aplaudo de manera sustancial el pasar de la inacción del gobierno López Obradorista a pasar a la acción
del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el tema de seguridad. Se nota en las detenciones, se nota en los decomisos, se nota en el espectro mediático de dar la cara, de informar, de asumir ciertos niveles de compromiso, pero yo vengo analizando, queridos amigos, que Ujú. desde el sexenio del presidente Calderón, quienes han gobernado este país, el presidente Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han cometido un error estratégico. Han asumido per se, o sea, como si fueran ellos los responsables, los homicidios en el país. No son los homicidios del presidente López Obrador, de la presidenta Sheinbaum, del presidente Peña Nieto o del presidente Calderón. Son los homicidios de las y los 32 gobernadores de este país que no han asumido la responsabilidad de brindarle seguridad a sus gobernados. Esa es la realidad. Y mientras ese esquema político no se entienda y se ponga en su lugar, seguiremos pensando que papá gobierno federal, bueno, al día de hoy mamá gobierno federal, Ujú. va a venir a resolverte los problemas que son eminentemente de carácter local, por más crimen organizado que sea. Entonces, en este país, las y los gobernadores asumen tres actitudes en el tema de seguridad pública. La primera es voltearse de lado, decir que se van a dedicar a levantar infractores, borrachitos, ladrones, y olvidarse de los temas torales en materia de violencia. Es prácticamente ser omisos en su responsabilidad por miedo particularmente a enfrentar estos grupos. La número dos es ser parte del problema, es decir, aquellas o aquellos gobernadores que acuerdan con los criminales para mantener un esquema de Pax Narca, y hay que preguntarles a nuestros amigos de Sinaloa en qué termina esos Claro. acuerdos y de otras regiones de México. Y la número tres es asumir la responsabilidad que te corresponde como gobernador, sin pretexto alguno, asumiendo todos los riesgos que eso representa, políticos, personales, familiares, de orden institucional, hacer tu trabajo como debe ser. La tercera, que debería en este país ser la regla, Ujú. lamentablemente es la excepción. Y Alberto. desafortunadamente en México, Ujú. las y los gobernadores que en el pasado asumieron ese compromiso de manera determinante han terminado perseguidos por los gobiernos posteriores en la ignominia política o con grandes complejidades, inclusive algunos de ellos con atentados en contra de su vida. Entonces, Claro. sí hay una dinámica y un escenario bastante complejo que involucra muchos aspectos políticos, Bien. institucionales, de carácter presupuestal, de carácter social o ciudadano, que no están funcionando en México y Pero que no se ve todavía la luz al final del túnel justo, porque justo eso, el Alberto, y secuestro, perdón que le sí, interrumpa, justo eso. A ver, es que entonces, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para ver los cambios reales de este cambio en la estrategia de seguridad encabezado en este caso por Omar García Harfuch y le apuestan mucho a la inteligencia y demás? Sin embargo, si no existe esta coordinación o corresponsabilidad con los gobiernos estatales, yo no sé si realmente en algún momento servirá ese cambio que hicieron a nivel federal y si veremos resultados, ¿no? el secretario Omar García Harfuch es un funcionario, es un garbanzo de libra, como decimos comúnmente, es excepcional, es un personaje que le entiende al tema, pero también trabaja en una estructura en donde hay un secretario de defensa, el general Trevilla, muy comprometido con un nivel de responsabilidad enorme que no había tenido ningún otro secretario de la defensa en temas de seguridad. Entonces, esto debemos entenderlo, que este es un juego de equipo. No es un juego individual de un solo funcionario, es un juego de equipo. Y si empezamos a focalizar únicamente pensando que una sola persona va a resolver los temas que afectan a 130 millones de habitantes, estamos totalmente equivocados. La perspectiva es equivocada, es mediática, es una ilusión esperanzadora que no va a tener efectos. México requiere un pacto ciudadano en materia de paz de 15 años que debe iniciar con establecer bases sólidas, porque en este sexenio, como en el pasado y el pasado del pasado, las cosas no se van a resolver. Este no es un problema de 6 años. Es tan profundo el dinamismo y Uh -huh. tanto el involucramiento del crimen y tanto el control del crimen económico, social, a través del terror que generan muchas regiones del país, que no bastarán ni 3 ni 6 años para resolverlo. Entonces, hay que hacer un gran pacto en donde se establezcan mecanismos muy concretos de desarrollo institucional, de esquemas de justicia, que pareciera que vamos al revés con todas las reformas que se han dado, con el apoyo y el fortalecimiento de las y los tomadores de decisiones, porque de estos municipios débiles, lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que el crimen organizado
ya pone a los alcaldes, o sea, ya agarra e Sí. impone alcaldes para que sean ejecutivos de estos grupos criminales para controlar presupuestos públicos, obras públicas, los permisos para bares, restaurantes, o sea, ya hay un ingreso muy importante en muchas zonas de México que viven a través del presupuesto público y es sumamente dramático. Entonces yo parto de ese pacto social por nuestro país, no como los que vimos anteriormente, un tanto más sofisticado, Ujú. con 32 estrategias regionalizadas en cada uno de los estados. Bien. Claro que se puede. México tiene una entidad que ha dado la cara porque tiene una sociedad sólida que es el estado de Yucatán, con un funcionario con más de 18 años en esa responsabilidad, dándole continuidad a los procesos. Entonces, si volteamos a Yucatán, pues yo creo que hay que yucatanizar México. Muy bien. Hay que pensar que la sociedad debe participar de una manera activa, que debe haber políticos que piensen en la seguridad y no en las próximas elecciones, en la Ujú. seguridad y la vida de los ciudadanos y no en el tema electoral de su partido, Bien. y que cumplan obviamente con su responsabilidad. Y una sociedad que cambie Totalmente. también el paradigma en materia de cómo ver a los criminales. Bien, Alberto Capella, pues le agradecemos muchísimo estas reflexiones y que, pues, por supuesto, nos ayude a entender el panorama de seguridad a nivel municipal y esta urgente coordinación y corresponsabilidad por parte de los gobiernos estatales. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo y que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buen viernes. Gracias. Buen día. Gracias, Alberto Capella.